Listo. Entonces vamos a iniciar, ¿ya? Como les digo, es un tema bonito, ya el de lípidos. Recuerden que son los temas para el final, lípidos 1, 2 y 3. Ahora, ustedes dirán, ¿no? Yo no tengo lípidos 2 en mis sílabos, tengo ácidos grasos y triglicéridos. No, sí, pues, pero al final esas 3 semanas son de lípidos en general, ¿no? Las siguientes 2 semanas van a ser de proteínas y la última semana de integración metabólica. Y entonces yo lo agrupo en lípidos 1. Obviamente estoy tocando los temas de sus clases, ¿no? Que les han colocado, ¿no? Entonces, ahí, no solo porque no haya confusiones en ese aspecto. Muy bien, entonces, y obviamente recuerden por favor revisar, ¿no? Checar las diapositivas, ¿no es cierto? Con asesoría, ¿no? Para ver si hay algo, ¿no? Y si han actualizado demasiado las clases, como les digo, me lo pueden hacer saber, ¿no? Y me pueden subir en el mismo Drive sus clases actuales. Listo, entonces comenzamos el láser. Entonces, siempre hay que hacer como una recapitulación biológica, por así decirlo, de cada biomolécula que vemos. En este caso, la parte de los lípidos, ¿no es cierto?, vendrán a ser biomoléculas no heterogéneas, ¿ya? Y bueno, pues van a ser orgánicas e insolubles, ¿no? ¿Recuerdan por qué se dice orgánicas? Esto es según química, ¿ya? Orgánico se le dice a toda cadena, por así decirlo, de carbonos, ¿ya? A toda estructura, ¿no? O sustancia que está hecha de justamente esto, ¿no? De una cadena de carbonos, ¿no? Y ahí es donde tiene su química orgánica, la nomenclatura de la química orgánica, ¿no? Con metil, etcétera, ya. Entonces, todo eso es. Eso es un compuesto orgánico porque tiene una cadena principal de carbono, ¿no es cierto? El CO2, no, por ejemplo, ¿no? Esto es algo inorgánico porque solo tiene un carbono, ¿no? No está ligado a ningún otro más, ¿ya? Entonces, se estudia en la química inorgánica. Listo. Ahora, siguiente, ¿no? Ya sabemos que son orgánicas, insolubles, bueno, también ya lo sabemos o lo vamos a conocer más. Esto tiene que ver con su polaridad, ¿no es cierto? Con respecto al agua, ¿no? No van a tener la misma y por lo tanto no van a poder ser solubles, ¿no? Entonces, esto también es importante recalcarlo, ¿no? Acá debería ser completo, insolubles en sustancias polares o insoluble en sustancias como, o insolubles en el agua, ¿no es cierto? Porque recuerden que polar es el agua, ya el agua es polar, o específicamente bipolar, ¿no? Dipolar, digo, bipolar. Bueno, ¿qué significa? Que si a los lípidos yo lo coloco y lo mezclo en sustancias apolares, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a ser soluble? Sí, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿cómo le falta? ¿Ya? Entonces esto lo notan, recuerden, ¿no? Va a ser insoluble en medios polares o va a ser insoluble en el agua, ¿no? Que esto segundo ya lo conocen. Hidrofóbica, porque van a tener ciertos componentes que van a ser insolubles en estos medios, ¿no? Justamente en hidro, ¿no es cierto? En agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un representante de los lípidos que vendrá a ser los fosfolípidos, ¿no? Acá tenemos su cabeza, ¿no? Y acá tenemos las dos colitas, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que estas colitas vendrán a ser hidrofóbicas, ¿no? Por lo tanto, en nuestra membrana celular, ¿no es cierto? Que recuerden que es una bicapa lipídica, ¿no? Las cabezas se van a encontrar acá, mientras que las colitas acá, al medio, ¿no es cierto? ¿Al medio de qué? En el espacio intermembrana, ¿ya? Para que no choque con el agua, que está adentro y afuera de la célula, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces, acuérdense que la cabeza, ¿no es cierto? De los fosfolípidos, ¿no es cierto? Que está compuesto por fosfato y glicerol, ¿no? Vendría a ser polar, ¿no? Y las colas apolares. Por lo tanto, esta cabeza polar vendría a ser hidrofílica, mientras que la otra vendría a ser hidrofóbica, ¿ya? Siguiente. Tenemos acá los sustratos, ¿no es cierto? En este caso, ¿para qué nos sirven estos lípidos? ¿No? Vendría a ser porque nos sirve para la síntesis de la membrana, ¿no? Celular, ese es uno. Luego también para la síntesis de hormonas, esteroides, ¿no es cierto? La síntesis de vitamina D, la producción de bilis, almacenamiento y utilización de la energía. Acá, ahora les tengo una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las vitaminas liposolubles? ¿Me lo pueden escribir por el chat o usar el micrófono? Cualquiera. Las liposolubles. Eran 4. A, D, E y K.
Ajá, sí, exacto, ¿cierto? O con la mnemotecnia ADEC. Muy bien. Entonces, esa vendría a ser, ¿ya? ADEC, eso lo vamos a ver más adelante también, y obviamente como estamos en el tema de lípidos, vamos a estudiar incluso principalmente a esta vitamina D, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, este, este, este temita, ¿no es cierto?, de las vitaminas lo van a tocar en más profundidad, por ejemplo, en fisiología, fisiopatología, ¿no? Con respecto a la deficiencia, ¿no es cierto?, estas vitaminas. Ah, mira, acá estaban también. Jeje. No, pero está bien. De todas maneras, como todos estos cursos se complementan, ¿no es cierto?, vamos a ver una implicancia desde aquí, desde bioquímica, ¿ya? Entonces nos va a servir prestar atención. Ya, listo. Entonces, acuérdense, por favor, estas funciones son simples, solo hay que entenderlas, no más que memorizarlas y ya está. Funciones de los lípidos. Tenemos que va a ser nuestra fuente de energía, sí. Recuerden que por gramo, ¿ya? ¿Quién me da más energías? ¿Alguien de repente se le ocurre? ¿Los carbohidratos o los lípidos? Los carbohidratos. Casito, eran los lípidos. Sin embargo, es nuestra primera fuente de energía. Es decir, mira, acá lo voy a escribir. Por cada gramo, ¿no es cierto?, de lípidos, bueno, acá mejor de carbohidratos nos brinda 4 kilocalorías. ¿Ya? Lo que es lo mismo decir, carbohidrato te brinda 4 kilocalorías por gramo. ¿Ya? En cambio, un gramo de lípidos, ¿no es cierto?, nos brinda 9. Entonces, acá lo que yo te estoy diciendo es que te da mucha más cantidad de energía los lípidos, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿por qué no lo utilizamos desde el primer proceso, no? ¿Por qué estudiamos primero glucólisis y todo ello, no? ¿Por qué? Porque al final estas reacciones, ¿no es cierto?, para romper estos carbohidratos van a ser más sencillos, más fáciles, más simples, en menos tiempo, van a usar menos maquinaria o menos compleja que lo otro. Ahorita vamos a ver, no sé si ustedes ya, bueno, obviamente no, porque lo han repasado, y estudiado la parte de bioquímica carbohidratos, se acordaron un poco de las vías metabólicas que hemos visto, ¿ya? En lípidos es mucho más engorroso, ¿ya? Por eso es importante centrarnos en lo importante, en priorizar, ¿no es cierto? Ver justamente la idea principal de cada vía, ¿no? Pero, como les digo, son muy engorrosas y por lo tanto, la célula, ¿no es cierto?, va a preferir, ¿no?, sacar energía ¿de dónde? De los carbohidratos, por más que le brinde 4 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, muy bien, esto nunca se olviden. Y para las proteínas es lo mismo, ¿ya? 4 kilocalorías por kilo para las proteínas, 1 gramo de proteína. Listo. Ujú, ya, homeostasis, ¿no es cierto? También las prostaglandinas, ¿no es cierto? Las hormonas esteroideas. Esto lo vamos a ver en específico en la clase de lípidos 3. Y bueno, pues estas son las enfermedades, ¿no es cierto?, que tendríamos con una alteración de los lípidos, ¿no? Aterosclerosis, diabetes, ¿no es cierto? Y obesidad. Pero la diabetes no es netamente carbohidratos, con la glucosa, etcétera. Sí, ¿no es cierto? Principalmente. Pero también se va a ver afectada, ¿no?, con temas de la obesidad, de la aterosclerosis y así, ¿ya? Entonces, ahora sí, sigamos. Muy bien, entonces acá tenemos la estructura, ¿no? Esto también. Quiero que te centre un poco acá porque a nivel de química orgánica, ahorita no estamos en química orgánica, estamos en bioquímica, podríamos hacer un montón de ejercicios acerca de nomenclatura orgánica, ¿ya? De la parte de lípidos para sabernos todo, cómo se llama, si es metil, 7,2 bifosfato, no sé qué, ¿ya? Sin embargo, acá tenemos que aprender justamente, ¿no?, quedarnos con lo importante. No podemos sabernos como que 20 de esos nombres, ¿no? Y no reconocer a un ácido graso, ¿no? O cuál es su función, ¿ya? Porque es súper importante. Entonces, acá un foco, ¿ya? Para que presten más atención. Entonces, acá, las estructuras de los ácidos grasos. Iniciamos con ¿no? Acá les he escrito justamente el resumen. Vendrá a ser un ácido graso de cadena larga, ¿ya? Que va a tener una cola no polar y un grupo carboxilo polar. Entonces, esto me ayuda un poquito con química para entender algunas cosas, ¿no? Como grupo carboxilo. Este es el grupo carboxilo, carboxílico, ¿ya? Entonces, siempre que vean eso, grupo carboxílico, y el otro que es una cadena o cola no polar, ¿no? Y como es no polar, recuerden que era no polar. No polar es igual a insoluble en agua, ¿no es cierto? Porque lo polar es soluble en agua, ¿ya? Por lo tanto, miren, si esto lo colocamos en algunas estructuras que ya vamos a ver ahorita, ¿quién tiene afinidad por el agua? Esto, ¿no es cierto? Él soporta estar con el agua. Esto no, ¿ya? Entonces tengan en cuenta aquí, ¿no? Esta es la parte polar, la cabeza polar, la cola no polar.
Ya, triacilglicerol, ¿no es cierto? Como dice su nombre, tiene tres, ¿no es cierto? Aciles y gliceroles. Y entonces ahí vamos a ver, un triglicérido va a estar compuesto por un glicerol, que está aquí, y está unido a los ácidos grasos, ¿no es cierto? Miren, esos ácidos grasos se unen por su cabecita del grupo carboxilo al glicerol, y ya tenemos tres acilgliceroles, ¿ya? ¿Qué más? El glicerol fosfolípido no está importante, ya ahí está descrito cómo está. El grupo esteroide, obviamente, ¿ya? Porque este ciclo, ¿no es cierto? O este esteroide como tal, lo vamos a tener, miren por acá, por varias sustancias importantes, ¿no? Moléculas importantes como el colesterol, la cortisona, vitamina D, testosterona, o sea, varias hormonas, vitaminas, ¿no es cierto? Súper importante, ya que lo comprendamos. Entonces, lo básico, básico vendría a ser el esteroide. ¿Qué vendría a ser? Un anillo, o bueno, pues varios anillos, cuatro anillos, ¿no es cierto? Con un radical OH, ¿no es cierto? Un radical OH por aquí y una cadena alifática por acá, ¿ya? Una cadena alifática, una cadena de carbonos, ya, sin doble enlace. Muy bien, y bueno, pues el nombre completo, acá también, eso sí, creo que podrán sabérselo. Vendrá a ser el nombrecito de ciclo pentrano perhidrofenatreno, ¿ya? Nombre larguito, pero chévere de memorizar, ya. Eso nada más. Y bueno, pues eso vendría a ser la parte más importante para formar el colesterol. Y de ahí las otras hormonas esteroideas, ¿no es cierto? Las vitaminas, etcétera. ¿Ya? Entonces conozcan bien este ciclo. Y luego tenemos el esfingoglicolípido, ¿no? En el cual solo estamos cambiando, ¿no es cierto? El alcohol, ¿no? Que ya no va a ser el glicerol. Recuerden, glicerol es el alcohol de este triacilglicerol. Por eso es que yo no le voy a decir triglicérido, ¿no? Como a veces está escrito. De repente alguna diapositiva tiene ese nombre. Le vamos a nombrar como debería llamarse, que vendría a ser triacilglicérido, ¿no? ¿Ya? TAG, triacilglicérido. Entonces, este glicerol, que es el alcohol, acá lo cambiamos por esfingosina, ¿no? Por si esfingoglucolípido. Ya está. Entonces, acuérdense, por favor, ácido graso, repásenlo, triacilglicerol y esteroide. ¿Ya? Ujú. Con esos tres ya tienen para bastantes cositas. Acá, digestión. Oye, entonces empezamos, ¿no es cierto? Así como comenzamos en carbohidratos, con respecto a esos biomoléculas, tiene que haber una manera en la que ingresen a nuestro organismo, ¿no? Como vendría a ser por medio de la boca, ¿no? Entonces, ya, pasamos la fase de ingestión. Ahora sigue la de digestión, ¿no? Digestión es digerir, ¿no es cierto? Que tiene que ver con procesos catabólicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes nos van a ayudar en esto? Bueno, dos cosas. Digestión es mecánica y química, ¿no es cierto? Entonces la mecánica es más sencillo, nos van a ayudar nuestros dientes en la boca, ¿no es cierto? En nuestro estómago e intestino, el peristaltismo, es decir, el movimiento de estos músculos, el músculo liso, ya del tracto gastrointestinal. Sin embargo, la digestión química, vamos a tener a las lipasas, ya que me van a ayudar a hacer que los trozos de grasa que hemos comido de papa frita, huevo frito, todo ello, ¿no es cierto? Se vaya haciendo más pequeño, ¿no es cierto? Entonces eso, ¿ya? Eso vendrá a ser nuestra digestión. Y obviamente van a interferir enzimas catabólicas, ¿ya? Si les dicen por ahí, la lipasa en la primera porción del duodeno se dedica a sintetizar, no, sintetizar ya fue, ¿no es cierto? Porque recordemos la parte de carbohidratos, ¿no es cierto? Donde les expliqué eh, que el metabolismo tiene dos partes, anabolismo y catabolismo. Desde acá, recuérdenlo de nuevo. Catabolismo es cortar, es degradar, ¿ya? Cosas grandes en cosas chiquitas. Mientras que anabolismo es crear, ¿ya? Crear, sintetizar. De varios ladrillos, los juntas todos los legos, ¿no es cierto? Y formas un muro, ¿no es cierto? Una casa, algo más grande. Entonces, acuérdense de eso. Siguiente, tenemos a los lípidos, ¿no es cierto? Y acá van a pasar por estas enzimas y los van a dividir en glicerol, ácidos grasos, ¿no? En este caso estamos hablando de las lipasas, ¿no? Estas lipasas tenemos tres tipos, como la lipasa lingual, gástrica y pancreática, ¿ya? Miren, estos cuadritos, les voy a siempre hacer un hincapié de que algunos son información extra que les voy consiguiendo, ¿no? Y por lo tanto, obviamente les puede servir para aprender más, ¿no? Pero tampoco se saturen si es que tienen mucha información. Eso les digo como que ya para que lo lean, ¿ya? Entonces acá
tampoco es tan complicado, eso lo digo para otros cuadros futuros, ¿ya? Entonces, y que de repente les puede ayudar en algún informe, etcétera. Entonces, tenemos a nuestra lipasa lingual que va a ser secretada por nuestras glándulas serosas, ¿no es cierto?, de la lengua, y va a hidrolizar a los triglicéridos, ¿no es cierto?, de cadena media larga. También lo tenemos en el estómago y también en el páncreas, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto, en los tres lugares. Y esto sí es de su teoría, ¿ya? Acuérdense que los ácidos grasos de cadena corta o media, ¿no es cierto?, van a ser digeridos por la lipasa lingual, ¿ya? Un datito es que la fuente de los lípidos de los neonatos es la leche materna, ¿ya? Por eso es que ya lo van a ver en pediatría también, ya la importancia de la lactancia materna, ya esa leche, ¿no es cierto?, que nos brindan nuestras madres no va a ser muy importante. Principalmente, ya eso dato extra, ya, para que se lo queden, lo promueven ya, la lactancia materna exclusiva, o sea, solo beber leche, no solo que el niño beba por leche exclusiva, justamente porque solo debe beber eso durante los primeros 6 meses. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Cuanto extrita. Y que ahí obviamente ya están viniendo grasas, ¿no es cierto? Listo. Ahora, con respecto a la insuficiencia pancreática, ¿no? También puede haber un defecto por fibrosis quística, ¿no? Fibrosis quística, ¿qué es? Es una enfermedad, ¿ya? Hereditaria, o, recesiva, ¿no? Autoinmune, autosómica recesiva, digo, que va a afectar a la parte de los pulmones, pero también a la parte de el páncreas, ¿no? Así, dedicándonos solo al páncreas, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Va a hacer que se fibrose, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros recordándonos, claro, ustedes ya han llevado anatomía 1, voy a borrar, o- borrar, no, borrar todo, ya. Entonces, recuerden que nosotros tenemos nuestro bello páncreas, ¿no es cierto? Tenemos nuestro conducto principal de Huerso, ¿no es cierto? Por ahí también está el de Santorini, que es el secundario, y se junta con el colédoco, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? El páncreas, recuerden, por endocrino, o lo que van a ver en el futuro, ¿no es cierto? Igual ya lo saben, por histología también tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene dos trabajos que hacer, un trabajo exocrino y endocrino. Exocrino es lo que las glándulas vierten hacia la parte externa, que vendrían a ser los conductos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos a las enzimas, ¿no es cierto? A las enzimas pancreáticas, ¿no? Esto vendría a ser exocrino, mientras que lo endocrino vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Que tienen las células alfa, beta, gamma, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar que sus componentes los van a secretar ¿a dónde? ¿A los túbulos? No, esto vendrá a ser directamente a la sangre, ¿no? En este caso, este alfa va a secretar glucago, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿Qué se llama integración metabólica? En carbohidratos, ¿no es cierto? Y dichos sea ¿no es cierto? Estas cositas nos van a servir también para integración metabólica, porque en integración metabólica, ¿qué creen que se integra? Todo, ¿no? Entonces nos va a servir. Beta pancreática, recuerden que las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans, se van a secretar, ¿qué cosa? Insulina, ¿no es cierto? Y eso, ¿no? El otro es somatostatina. Bueno, entonces, ¿por qué le decía esto? Porque, ¿qué es lo que pasaría si es que nuestro páncreas, ¿no es cierto?, se está fibrosando justo por este lado? ¿Qué es lo que va a pasar? El páncreas va a querer em, botar, liberar, ¿no es cierto?, sus jugos, ¿no es cierto?, que está produciendo en sus acinos, ¿no es cierto?, junto con, ¿qué produce? Enzimas pancreáticas, también produce agua, ¿no es cierto?, el otro llamado bicarbonato, ¿no? HCO3 menos, ya bicarbonato. Entonces, eso lo va a querer liberar por sus túbulos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que salga, ¿no es cierto?, por el duodeno, ¿no es cierto?, en la segunda porción del duodeno, y bueno, pues pueda cumplir su trabajo, pero si está fibroso, ¿qué va a pasar? No se va a poder hacer. Y miren, nos vamos a perder nuestra lipasa pancreática, ¿no es cierto?, nuestra enzima, y por lo tanto, vamos a tener como que un soldado menos que nos ayude en digerir los lípidos, ¿no? No vamos a tener eso. Entonces, como no se va a secretar, entonces vamos a tener una insuficiencia pancreática. ¿Por qué le decimos insuficiencia? Porque la función del páncreas no lo está cumpliendo. Entonces, es insuficiente, ¿ya? Eso. ¿Ya? Entonces, para que más o menos puedan ver en qué más o menos las conclusiones que podemos llegar a esto, ¿ya? Y lo vamos a ver después también. Emulsificación, ¿ya? Esto también otro punto importante, ¿ya?
Acá tenemos que nuestra emulsificación vendría a ser un proceso, ¿ya? Que tiene como función aumentar la superficie corporal de las gotas lipídicas hidrofóbicas para que así aumente la actividad enzimática. ¿Qué es eso? Por ejemplo, tenemos ya que tu estómago haya trabajado, tú le pasan igual, a otra le pasa gástrica, chévere, ¿no es cierto? Pero aún siguen siendo gotas súper gruesas, ya súper grandes. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Por matemáticas, si es que hay alguno le gusta la matemática, este, acá nosotros podemos calcular, ¿no? Que, bueno, pues tenemos acá un área, ¿no? Un eh, área superficial de cada una de estas gotas de grasa y, bueno, pues vamos a decir que es A, ya. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando le metemos, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos como las biliares, peristaltismo, etcétera, y se vuelve más pequeño. Es decir, simplemente dividimos, ¿ya? Todas esas gotas de grasa y lo volvemos más pequeño. ¿Qué es lo que va a pasar? El volumen va a ser igual. Volumen uno, volumen 2, ¿no es cierto? De todo esto va a ser igual. Volumen uno, volumen 2. Pero con respecto al área uno, área 2, acá aumentó, ¿ya? Aumentó y por lo tanto, ¿eso en qué nos ayuda? En que tenemos más superficie, ¿no es cierto? Para que las enzimas puedan atacar, ¿no? Porque es, no sé, imagínense, ¿no es cierto? Que va a ser a ver, bueno, simplemente imagínense como si fuera, no sé, pues una pelota súper gigante y ahí varias hormiguitas tengan que, no sé, pintarle cositas, ¿no? Y tengan que atacar a la pelota. Sería mucho más fácil si es que simplemente se dividiera, ¿no? Y por lo tanto, todas las hormiguitas podrían hacer más rápido su trabajo. En este caso sería pintar, por ejemplo, la pelota gigante, ¿no? Algo así, ¿ya? Pero recuerden esto, ya es aumentar el área superficial de las gotas para poder para que las enzimas puedan trabajar adecuadamente. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Mediante dos mecanismos. Uno, sales biliares y otro peristaltismo. ¿Ya? Con respecto a las sales biliares, ¿qué hacen? ¿No? En este caso van a tener propiedades detergentes. ¿Qué son las propiedades detergentes? ¿No? Ustedes lo han visto porque han lavado platos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace ese detergente con las grasas, ¿no? Con el ayudín, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Evita que las gotas de grasa que hay en tu plato ya se vuelvan a unir, ya es decir, pasas por ahí y deja como un surco, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no se unen, etcétera, no? Porque tiene propiedades detergentes, ¿ya? Y eso es lo que causa. Entonces, miran, acá está incluso por escrito, para que ustedes puedan repasar, interactúan con las partículas lipídicas, las estabilizan y evitan la coalescencia, es decir, que se vuelvan a unir, ¿ya? Que coalescen. Entonces, eso es chévere, porque si estoy dividiendo esta gota por la mitad y luego se vuelve a unir, es como que estoy avanzando y retrocediendo, ¿no? Es mejor que simplemente se vayan separando cada una. Y luego el peristaltismo me va a ayudar otra vez, ¿no es cierto? Justamente para disminuir este tamaño, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bueno, ¿no es cierto? Darle espacio y darle tiempo a nuestro estómago, tracto digestivo en general, después del almuerzo, ¿no es cierto? Para que justamente pueda hacer este trabajo tranquilo, ¿ya? Y ya, bueno, obviamente no favorece el contacto entre las gotas lipídicas, ¿no es cierto? Es como si tuvieras un shake, no sé, pues de hacer, no sé, leche con chocolate, lo que sea. Quieres mezclar eso, ¿no es cierto? Es más rápido que se mezcle tú agitando eso a que simplemente dejas tu leche con tu chocomilk ahí, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil que se mezcle de esa manera porque tú lo estás moviendo, ¿ya? Entonces, básicamente es similar a lo que hace el peristaltismo, ¿no es cierto? Hace que todo choque y por lo tanto que tenga más probabilidades de chocar las gotas lipídicas, grandes o pequeñas, con las enzimas, ¿no es cierto? Para que puedan interactuar. ¿Ya? Entonces, acuérdense, modificación que es el aumento de la superficie de las gotas lipídicas para que las enzimas puedan tener una mejor actividad. ¿Cuál actividad? ¿No es cierto? La actividad de las enzimas, que es en este caso degradar a las gotas, ¿ya? Lipídicas, degradar a los lípidos. Y eso se da por dos procesos, sales biliares y emulsificación. Listo. Ahora, sales biliares, ¿qué son? Vamos a abordar todo esto. Acá. Tenemos que el origen es el hígado, ¿ya? Miren, esto fija así de la vida, ¿ya? Origen, ¿dónde se originan las sales biliares? En el hígado. ¿Dónde se almacena? En la vesícula biliar. Allá, pero ¿y dónde se absorbe? ¿Dónde se reabsorbe? Porque eso no lo botamos a las heces, nosotros lo reciclamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y en dónde? ¿En qué porción del intestino? ¿Ya? Acuérdense de eso.
¿ya? Va a haber una de las porciones. Recuerden que tenemos duodeno, luego ¿quién le sigue? Se supone que no se en orden alfabético, por lo tanto viene el yeyuno, y luego el ilion, ¿ya? ¿Dónde es? La respuesta es el ilion, ¿ya? Ahí se reabsorbe, entonces ya tienen tres, ¿no? Se absorben en el ilion. Listo, entonces igual lo voy a repetir para la parte de vitaminas, vitamina D en el lípidos 3. Entonces, acá. Componente de las sales biliares. Tenemos el esteroide y la glicina taurina. Y eso lo vemos acá. No, mira, acá tenemos nuestro ácido cólico, ¿no? Y luego también tendríamos a nuestra glicinal. ¿Y por qué acá dice esteroide? Porque mira, acá puedes ver el anillo esteroideo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Todo este anillo con mi cadena alifática y mira mi grupo OH, ¿ya? Entonces, en este caso, le añades algunas cositas más y ya cambia de nombre y ahora es ácido cólico, ¿no? Entonces, o también puede ser queno desoxicólico, ¿ya? Cualquiera de estos dos, pero la cosa es que sea un esteroide. Y luego el otro vendría a ser un aminoácido, ¿no es cierto? Que puede ser una glicina o una taurina, ¿no? Y ahí está, en este caso lo vas junto con una glicina. ¿Y qué obtienes? Una sal biliar conjugada y de nombre propio ácido glucocólico, ¿ya? Acá no necesariamente aprendes el nombre complejo, o sea, como tipo A más B te da C, A con C te da tal, no, no, no tanto eso, pero sí reconocer las sales biliares, ¿ya? Eso también va a ser temita de lípidos 3, ya así que no se preocupe tanto de ello. Por ahora yo quiero que se acuerden de esto. Sal biliar es igual a un ácido cólico que no es oxicólico, ¿no es cierto? Un esteroide más un ácido como glicina o taurina, que van a ser unidos por, bueno, pues un enlace amida, ya. Entonces, eso es una sal biliar. Ahora, tenemos las degradaciones por enzimas pancreáticas, ¿no? En este caso, encontramos que el triacilglicerol, ¿no es cierto?, va a ser dividido por la lipasa pancreática, ¿no? Entonces, miren, ¿dónde estamos? Estamos en la boca, ¿no? En los anteriores compartimentos que habíamos mencionado, no, ahora ya estamos en la parte del duodeno, ¿no? Porque si te dice lipasa pancreática, el páncreas está por aquí, primera, segunda, tercera porción, cuarta del duodeno, y luego el resto es intestino, entonces está actuando acá, ¿no es cierto? Salió y está actuando por aquí, ¿no es cierto? Las enzimitas, ya lipasa pancreática. Ya estamos en el duodeno. Entonces, hace que el triacilglicerol se divida en dos monoacilglicerol y dos ácidos grasos. Ya, acuérdense, ¿no es cierto? Porque estos, mira, la voy a pasar rápido diapositivas. Esta y estas dos. Ya, esteros de colesterol tienen que acordarse que enzima lo está degradando, colesterol esterasa, y lo divide en colesterol y ácido graso y acá también. Ya, entonces, acuérdense, esos son tres. Triacilglicerol entonces lo divide en dos. ¿Qué significa? ¿Que son dos moléculas? No. Significa esto, mira, ahora vienen por acá. Tenemos a nuestro acilglicerol que pasó por la liposa pancreática, ha liberado dos ácidos grasos, ¿no es cierto? Recuerden los ácidos grasos que tenemos. Acá está la cabeza. ¿Dónde está la cola? Acá. Le han puesto R2 porque, bueno, pues radical 2 es para abreviar, ¿no? Es toda una cola que tienen por ahí, ¿ya? Entonces la cosa es que ahora te quedas solo con dos monoacilglicerol y botaste dos ácidos grasos. Eso significa que acá te quedó un ácido graso, ¿no? Y bueno, pues es el resto, ¿no? Entonces, ese es el nombre, ¿ya? No significa que son dos moléculas, es el nombre, dos monoacilglicerol. Esto sí indica cantidad, porque está separado. Acá debería estar con un guioncito. Ya. Ujú. ¿Qué más, qué más, qué más? Luego tenemos la parte de la colipasa. Ya recuerden que por enzimas, ¿no es cierto? Habíamos acordado que habían ciertas enzimas que pueden trabajar solas, mientras otras que no. Esas, las que no, se llaman como apoenzimas, ¿no? Y para trabajar tienen que asociarse con alguien más que es no proteico, que vendrá a ser un cofactor, y a eso lo vamos a llamar cofactor, ¿no? Pero en conjunto al cofactor más la apoenzima vamos a llamarlo como holoenzima. Listo. Entonces acá recuerden que estamos integrando todo, ¿no? Entonces, con respecto a la colipasa, ella va a ayudar a quién? A esta lipasa. Entonces, miren, la lipasa pancreática tiene que trabajar junto con su colipasa. ¿Y dónde está? Acá se los muestro. Miren, tan, tarán, acá está. Miren, acá está el glóbulo de grasa gigante, ¿no es cierto? Por efecto mecánico, por sales biliares, o sea, por el fenómeno de, ¿cómo se llama ese fenómeno? Emulsificación, ¿ya? Emulsificación. Vamos a ir dividiendo las gotas de grasa, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué tenemos? Que nuestra colipasa tiene que estar presente para que la lipasa pueda acceder a esta gota lipídica, ¿ya? Y recién ahí poder trabajar y miren, dividirlo en dos monoacilglicerol más dos ácidos grasos que lo separó, ¿ya? Entonces recuerden eso, es importante. Luego, ¿qué más? Bueno, esto es otra imagencita de lo mismo, ¿no? Miren, acá está la colipasa, ¿no es cierto? Acá está la lipasa inactiva, cuando está junto ya está activa, etc.
Ya. Otro factor de la colipasa es esta, que va a restablecer la actividad de la lipasa en presencia de inhibidores como salibles. Significa que cuando nosotros tenemos, hay sales biliares, eso va a inhibir a la lipasa, ¿ya? Entonces, cuando está presente la colipasa, va diciendo, tú tranquilo, yo estoy aquí, tú trabaja como puedas, yo veo si ahí te quieren inhibir, ¿no? Yo te protejo, ¿ya? La colipasa. La que trabaja en la lipasa, pero no lo hace sin que esté su colipasa, ¿ya? Listo, entonces acuérdense por favor de esto y su relación con los sales biliares. Ahora pasamos a esta partecita, ¿no? Que vamos a aprender algunos farmaquitos por aquí, ya por bioquímica, porque al resto obviamente lo van a ver ¿dónde? En farmacología, ¿no? Pero acá iniciamos un poquito con el Orlistat, que no sé, de repente lo habrán escuchado. En este caso, está relacionado a la obesidad. Y por eso se le dice fármaco antiobesidad, ¿no es cierto? Porque va a ser el inhibidor potente ¿de quién? De las lipasas gastrointestinales. Entonces, solo van a pensar en lipasas justamente que estamos mencionando que están en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Y bueno, pues, ¿eso qué significa? Que si ellas van a estar inhibidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con tus grasas? Lo voy a dibujar por acá. De repente, si conocen el fármaco, ya saben lo que hace. Acá está tu tracto digestivo. Ahora sí, un ratito de esófago, estómago, duodeno, una otra cosa y marco colónico. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si es que no están tus enzimas, ¿no es cierto? Enzimas lipasas. La grasa, voy a cambiar de color. Acá está. Ya, mira, la grasa, ¿no es cierto? Ingresa, ¿ya? Pero como no va a ser, no va a pasar por ese proceso de digestión, simplemente va a seguir su recorrido, sigue, 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 y va a salir. ¿Va a salir en forma de qué? De heces con grasa, ¿ya? Eso es lo que hace Orlistat. A diferencia de otros fármacos que vamos a ver más adelante, como la atorvastatina, que es parte de las estatinas, ¿no es cierto? Que evita que formes colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no formas colesterol, ¿absorbiste o no absorbiste grasa? Sí, sí las absorbiste porque estas enzimas gastrointestinales están ok, ¿no es cierto? Están normales. Entonces van a hacer que esta grasa pase a tu sangre, ¿no es cierto? Solo que no van a hacer convertirse en colesterol, ¿ya? No se preocupen tanto por eso, porque es la siguiente clase, pero a eso me refiero, ¿ya? Que hay que diferenciar justamente en dónde actúa cada cosita. Y para ello, hablando de bioquímica, entonces acá ya estamos iniciando con eso, ¿no? Sabiendo dónde están las enzimas y qué vía metabólica está trabajando y en dónde está, etcétera, ¿no? Listo. Entonces ya saben eso. Orlistat, fármaco anti-obesidad, ¿no es cierto? Que va a inhibir a las lipasas gastrointestinales y por lo tanto va a reducir la absorción de grasa y por lo tanto va a aumentar el porcentaje de grasa en las heces. Está Orlistat. Este es el colesterol. Tenemos acá al colesterol, ¿ya? Y también a los ácidos grasos, ¿ya? Va a pasar por el colesterol esterasa. Esto lo va a dividir en estos dos componentes. Ujú, ya, acá tenemos a la actividad enzimática que va a aumentar con las sales biliares, ¿ya? Y luego tenemos a los fosfolípidos, ¿ya? Esto lo vamos a ver de nuevo en la siguiente clase, ya, fosfolipasa A2, ella lo va a dividir a los fosfolípidos en isofosfolípido y ácido graso, ¿ya? Acá es cuestión de practicar, no es tan difícil, no aprendernos qué cosa, con qué enzima y en qué lo divido, sobre todo qué componente y bueno, pues qué enzima se está usando, ¿ya? Eso. Ahora sí, vamos de nuevo. Ahora vamos a hacer un recordar acerca de estas dos enzimas que ya las habíamos, bueno, hormonas que ya las habíamos visto por la parte de carbohidratos, ¿no? En este caso, esas hormonas no van a trabajar solo con carbohidratos, sino que también trabajan con la parte de los lípidos, ¿no? En este caso, tenemos que, a ver, entonces tenemos a la colecistoquinina, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a contraer la vesícula biliar, eso es uno, ¿ya? Y eso ya les había mencionado carbohidratos, pero ahora sí cobra importancia, ¿por qué? Voy a dibujar mi vesícula, ujú, hacia arriba, mi hígado, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Lo vamos a dibujar de esta manera, el conducto de Wilson, ya, el Santorini lo voy a dibujar, ya está. Entonces,
Acá lo tenemos, ya. Ahora, mira, la colecistoquinina ya va a ser secretada por estas células, ya, células del duodeno. Entonces llega la comida por acá y va a afectar, va a despertar a estas células y van a empezar a secretar colecistoquinina. Y esa colecistoquinina es una hormona, por lo tanto, ¿por dónde viaja? ¿Por el aire? No, por la sangre. Y le va a llevar información a qué? Un mensaje importante a la vesícula biliar. Le va a decir, oye, me acaban de llegar información de que ya las células de este duodeno están activas. Por lo tanto, si están activas, están pasando comida por ahí, ¿no? Y me han avisado que es de grasa. Por lo tanto, contráete, ¿no es cierto? Empieza a trabajar vesícula biliar, saca todos los sales biliares que tú tengas guardados, almacenados en ti, para que estos puedan bajar, ¿no es cierto? Y puedan atacar, ¿no es cierto? Es decir, hacer la función de emulsificación, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Con respecto a las células biliares, ayuda ahí. ¿Qué más? Ya, inducen la liberación de las enzimas del páncreas, ¿ya? Eso no va a seguir de azul, no, que sea de morado, ¿ya? Entonces acá, estas enzimas, digo, esta hormona, colestequinina, va a fastidiar también al páncreas y le va a decir, oye, empieza a secretar, ¿no es cierto?, de tus acinos, ¿no es cierto?, acinos pancreáticos, ¿no? Tus enzimas, ¿no es cierto? Y listo, ¿no? Empieza a sacar las enzimas, para que se pueda digerir, ¿no es cierto?, las enzimas lipasas, etcétera. Ya. Ahora, con respecto a la secretina, que está por acá, induce también al páncreas, pero no le va a decir que saque este, estas enzimas pancreáticas, sino el bicarbonato pancreático. Miren, lo que está de rojo es súper importante, ¿ya? Bicarbonato. Entonces lo va a molestar también, ¿no es cierto? Pero a nivel de que a través de la secretina se libere HCO3, ¿no es cierto? Y también agua. ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos dos fines. ¿Para qué son las enzimas pancreáticas? Ustedes dirán, ¿para qué son enzimas? ¿No es cierto? Catálisis acá. ¿Qué tipo de catálisis? O sea, catálisis es una reacción ya de qué. En este caso es de degradación de los lípidos, ya. Entonces, están sintetizándose para degradar lípidos, ya. Esa es la función de estas enzimas, de la colestequinina. Mientras que la secretina tiene otra función. ¿Para qué está secretando? ¿Para qué está haciendo que el bicarbonato, HCO3, se libere y junto con agua? ¿Por qué? ¿No es cierto? Ya, ¿por qué? Porque al final, ¿qué tenemos antes? No va a salir, no, sí me va a salir, ya. Ahí está, tenemos, bueno, un poco raro, nuestro estómago. Y nuestro estómago, ¿qué cosa? Maneja pHs muy bajos, ¿no es cierto? Porque son muy ácidos. Normal para el estómago porque tiene una buena mucosa que lo protege, pero el duodeno, que tiene otras funciones, que no es de digestión exactamente, o sea, una digestión fuerte mecánica, sino más de absorción a través de sus microvellosidades, ¿no es cierto? No tiene esa protección. Por lo tanto, ni bien entran los bolos alimenticios, bueno, ya no se llama bolo, ni bien entra el alimento del estómago al duodeno por vaciamiento gástrico, ¿qué es lo que va a pasar? Alarma. El páncreas se tiene que activar para sacar esto, porque al final, ¿esto qué es? ¿No es cierto? Sobre todo de repente se acuerdan de química, esto es bicarbonato y funciona como buffer, ¿ya? Hace que las cosas se vuelvan también un poco más alcalinas, ¿no es cierto? Y va a pelear contra el pH ácido que está trayendo el estómago, ¿ya? Entonces, eso lo hacen para estabilizar la acidez que va a existir en el duodeno, en el intestino, ¿no es cierto? Y que, bueno, pues las demás enzimas puedan trabajar también bien. O sea, es para proteger, ¿no es cierto?, las microbiosidades, las células, el mismo intestino, pero también para proteger el trabajo de las enzimas, porque recuerden que una enzima que está fuera de sus rangos óptimos de pH no va a trabajar, se va a neutralizar, etcétera. ¿Ya? Entonces, para ambas cositas. Entonces, ya con esto creo que lo comprendían más. Reduce la motilidad gástrica. ¿Por qué? Eso también se lo explica en carbohidratos. ¿Por qué? Porque mira, si la comida ya está pasando por acá, por el duodeno, justamente el lugar donde está siendo afectado, para secretar colestequinina. Entonces, ¿qué significa? Si está pasando, bueno, hay que pensar como si fuéramos un estómago, un tracto gastrointestinal ciego, no tenemos ojos, ¿no? En este caso, pero sí sentimos que están pasando, yo soy ahorita duodeno, está pasando los alimentos. Puedo deducir que hay cada vez menos alimentos en el estómago, ¿no es cierto? Entonces, si hay menos alimentos en el estómago y más
que están pasando por mí llamado duodeno, entonces le voy a decir al estómago, ¿no es cierto? Como retroalimentación que, oye, tus alimentos que me has pasado sí me llegaron, ¿no es cierto? Por lo tanto, ve dejando de trabajar, ¿no es cierto? Ya no te muevas tanto, etcétera, porque ya está terminando el trabajo, ¿no? Ya casi lo cumpliste todo, entonces reduce la motilidad gástrica, ¿ya? Listo. Y bueno, pues acá lo que les decía, ¿no es cierto? El pH, ¿no es cierto? El bicarbonato, ¿para qué lo hace? Para permitir el pH neutro y que actúe en la colipasa y la lipasa, ¿no? Listo. Pues ya lo sabemos, ¿no? Repásenlo, por favor. Siguiente, absorción por enterocitos, ya. A ver, esto también es sencillo de entender, pero tenemos que sujetarnos. Bien. Ya vamos a ver el tiempo. Ya. Entonces acá encontramos que la absorción por enterocitos, ¿no es cierto? A los ácidos grasos, ay, un ratito, ya que está, tenemos a los ácidos grasos, colesterol, 2-monacilglicerol, sales biliares, vitaminas solubles, ya. Entonces, todas esas son las cosas que vas a obtener a través de la digestión, ¿ya? De tu digestión de lípidos. Entonces, en el duodeno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a tener? Que todos ellos se van a conformar en una micela mixta. ¿Qué es eso? Este dibujito, ya, este dibujito raro, ¿no? Donde hay varias cadenas que están formando una micela mixta. Entonces, ¿para qué hacen esto? Para poder atravesar, ¿no es cierto?, los enterocitos, porque solitos no pueden, tienen que tener una conformación para poder entrar. Y como les digo, ¿no es cierto? La parte más externa, ¿no es cierto? Tiene que ser una superficie hidrófila, ¿no es cierto? Que, bueno, pues pueda aguantar estar con el agua, ¿no es cierto? Mientras que el núcleo va a ser hidrófobo, ¿ya? Que le va a tener miedo al agua, que no va a ser, no va a ser afín al agua, ¿ya? Más que miedo. Facilita el transporte de los lípidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final, cuando estén conformados todos así en esa posición, van a poder entrar al enterocito. Y cuando entren al enterocito, ¿no es cierto?, va a ser absorbido, ¿no? Y de esa manera se van a absorber también las sales biliares, ¿no es cierto? Recuerden, mira acá les decía el ilium, ahí se van a absorber. Mientras que los ácidos grasos de cadena corta y media no van a requerir formar micela para pasarlos. O sea, de frente tocan la puerta de la membrana, hola soy yo, de cadena corta o de cadena media, y pasa, ¿no es cierto? No tiene que reunir un grupo, un equipo, ¿no es cierto? Hacer una conformación extraña, ¿no? De frente pasa, ¿ya? Entonces, micela mixta, ¿dónde se forma? En la luz del enterocito. ¿Con qué finalidad? De poder pasar a el enterocito, o sea, dentro del enterocito, ¿ya? Ahora acá, ¿qué es lo que pasó? Miren, acuérdense que acá era ácido graso, colesterol, etcétera, ¿no? Vitaminas, ya, 2-monacilglicerol. Acá miren, ¿qué es lo que pasa? Acaban de entrar todo ese grupito, ¿no es cierto? Pero miren, luego van a volver a formar triacilglicerol, van a formar acil-CoA, es como que se destruyeron un rato a través de nuestras enzimas pancreáticas, a nuestras lipasas, ¿no es cierto? Mientras que cuando ingresan al enterocito se van a volver a unir. Entonces, como que, ¿por qué? Porque necesitaban estar chiquitos para poder entrar al enterocito. Ahora, ¿por qué se vuelven a unir? Porque de esa manera es mucho más fácil repartir los alimentos, ¿no?, al resto de las células. ¿Y cómo lo van a hacer? Directamente el acilglicerol va a viajar solo y va a llegar a una célula y va a servir de alimento, ¿no? Otra vez van a tener que tener una posición, una conformación, ¿ya? En este caso se va a llamar kilomicrón, ahí está. Vamos a usar el láser de seguro, ¿ya? Otra vez, ahí está. El kilomicrón que está por acá, ¿ya? Y van a tener que conformar, ¿no? Triacilglicerol, colesterol, ApoB48, que ahorita les explico qué es, y fosfolípidos van a tener una configuración distinta, ¿no? Por ejemplo, acá en el kilomicrón, el núcleo va a ser formado ¿de qué? De triacilglicerol y colesterol éster, o sea, lo más liposoluble, mientras que lo más hidrosoluble vendría a ser, lo siento, los fosfolípidos, ¿ya? Así como también la apolipoproteína B48. ¿Qué es la apolipoproteína B48? ¿Ya? Debe ser una proteína de una lipoproteína que nos sirve, ahorita lo vamos a explicar después porque ahorita viene el tema de lipoproteínas, pero nos sirve para identificar a las lipoproteínas, ¿ya? Hasta ahí, porque vamos a explicarles luego. O sea, hoy día mismo. ¿Qué más? Ya, entonces esto básicamente son las reacciones que estaban arriba, ¿no es cierto? No es necesario así aprender de beta, ¿no? Simplemente entender lo que van a tener que reagruparse de nuevo dentro del enterocito, ¿ya?
Y acá lo que les decía, ¿no? Antes de terminar con esta parte, ya y de llegar a la zona de flashback, que es donde me hacen sus preguntas, tenemos acá la malabsorción lipídica, es cuando, ¿qué es lo que pasa? No se absorben bien los lípidos, ¿no es cierto? Y eso puede ser, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no es cierto? Una fibrosis quística que ya habíamos visto, ¿no? Si hay fibrosis, ¿qué es lo que pasa? Si hay fibrosis quística, no salen tus lipasas del páncreas. Y si no salen, entonces, cuando la grasa ingrese, ¿no es cierto?, a tu organismo, ¿no? Entonces no vas a poder absorberlo. ¿Qué es absorber? Que pase al enterocito y luego a la sangre, ¿no? En este caso, no lo vas a poder absorber. ¿Y dónde se va a quedar esos lípidos, esa grasa? En tu tracto gastrointestinal. Para siempre no, lo vas a botar con tus heces. Por eso se va a llamar esteatorrea, ¿ya? Acuérdense. Aumento de grasas en las heces es esteatorrea, ¿ya? A nivel microscópico se ve de esta manera, a nivel macro se ve así. Y bueno, pues eso. También lo podemos generar cuando consumamos el Orlistat. Y el síndrome de intestino corto también, porque al final está corto el intestino por alguna cirugía, de repente operando algún cáncer, etcétera, que queda en la persona que no da abasto, ¿no es cierto? En el tiempo que tiene, ¿no es cierto? Los alimentos no van a absorberse con totalidad, entonces, ¿dónde se va a quedar esa grasa extra que no logró procesarse ni absorberse? En el tracto gastrointestinal. ¿Y dónde se va a ir? ¿No? A las heces, ¿ya? Secreción de los enterocitos, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, tengo mi kilomicrón, ¿no es cierto? Que está, los tenemos que empaquetar, recuerden que les había dicho, ¿no? De nuevo, en este caso, ¿cómo puedo ver ello, no es cierto? Nuestro kilomicrón lo que va a hacer, vendría a ser una conformación para transportar de mejor manera los lípidos. En este caso, tiene una gota lipídica, ¿no es cierto? Interna y una capa externa. La interna, recuerden que siempre va a ser hidrofóbica, ¿ya? Por eso es que le están resguardando, ¿no? Como que los lípidos menos fuertes, ¿ya? Por así decirlo, o las partes de los lípidos menos fuertes con respecto al agua, mientras los más fuertes, los más polares, los más hidrosolubles están en la capa externa. Ahí están los fosfolípidos, que tienen este, su cabeza polar, y obviamente puede estar al costado del agua. Las proteínas siempre son, ¿qué cosa? Polares, ¿ya? Y eso lo van a recordar hasta en dónde, hasta laboratorio clínico, ¿no? Hasta la parte de clínicas como tal, ¿ya? Importante reconocer eso, ¿no? En fisiopatología también lo van a ver, ya. Luego tenemos estos colesterol también. Creo que no les recalqué esto. Tenemos colesterol esterificado y no esterificado. ¿Qué es eso? Acá está. Ésteres de colesterol y colesterol, ya. Entonces acá también para que anoten, ya. Ésteres de colesterol es cuando es no polar, ¿ya? Cuando es no polar o hidrofóbico. Mientras que el que es polar es es polar y también es hidrofílico, ¿ya? Y como el colesterol polar, pero es un lípido. Pero si te acuerdas un poco de tu clase de biología, ¿no es cierto? Cuando tenías tu membrana, ¿no es cierto? Membrana lipídica, aparte de que te enseñaron que había fosfolípidos, que hacen flip-flop, etcétera, ¿no? Aparte de todo eso, habían como algunas cositas acá entre fosfolípidos que estaban ahí quietecitas, ¿no es cierto? No se movían, no hacían intercambio como los fosfolípidos de arriba abajo, no. ¿Qué son esos? Justamente son el colesterol, ¿no es cierto? Que nos sirve para estabilizar la membrana celular. Y creo que eso también les había mencionado como una de sus funciones. Síntesis de membrana, ya faltó eso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con biología, como les digo, ¿ya? Mm, ya. Entonces, la gota lipídica ya les dije, ¿no es cierto? Entre el colesterol esterificado y no esterificado, el esterificado es el que es no polar, ¿ya? Mientras que el otro sí es polar y por lo tanto puede estar en la capa externa. Ya, entonces, conformados de esa forma, teniendo nuestro kilomicrón, entonces se va a estabilizar la solubilidad y va a poder viajar bien en la sangre, ¿no es cierto? Antes de la sangre tiene que llegar a la linfa, ¿no? Y justamente es por eso, ¿no? Ese es el viajecito. Primero, de los enterocitos van a pasar a los quilíferos, que van a estar llenos de linfa, ¿no es cierto? Kilo, linfa, y las partículas van a ser los kilomicrones, que van a ser de grasita, ¿no es cierto? Van a ser transportadores de grasa, por lo tanto la macroscopía se ve como
lechoso, ¿ya? Y después de eso, miren, acá viajan por todo este sistema linfático, el verde, voy a usar el láser, ah, viajan por ahí, hasta llegar a su, a la parte de el conducto, el ángulo yugoslavio izquierdo, ¿no es cierto? Ahí es donde drenan por anatomía, ¿no es cierto? Y de ahí ya viaja, ¿no es cierto?, a la vena, ¿no? Y por lo tanto ya está en la sangre. Entonces, primero pasó, ¿no es cierto?, del enterocito a la linfa y luego a la sangre, ¿no? Y cuando ya está en la sangre va a llegar a todas las partes del cuerpo porque ya está ahí, ¿no es cierto?, en el sistema circulatorio. Entonces, ese es el viaje, ¿no? Bueno, pues este es un resumen, ¿no es cierto?, del librito que les mencioné. Y acá tenemos las flashcards, ¿ya? Mira, acá normalmente lo que hago es darles un tiempito, un break, ¿ya? Para que puedan pararse, ¿no? Tomar algo y luego volver, así unos 5 minutos. Pero a la vez pueden aprovechar en hacer preguntas o escribir sus preguntas y decirlas después del break, ¿no? ¿Ya? Entonces nos vamos a dar unos 5 minutos. Voy a apagar mi cámara y todo va a seguir así. ¿Ya? Entonces break.
Ya listo. Chicos, entonces volvemos, ¿ya? Voy a escribirles por el grupito que bueno, pues el prete, recuerden, por si acaso, para que no piensen que es el único post es, no, son dos, ¿ya? Y siempre es bueno recalcar, voy a escribir eso, ¿no? Que y recuerden, ¿no es cierto?, que el post es solo terminando la clase, ¿ya? O sea, no es que sea una hora exacta la hora que la envíe, sino cuando terminemos la clase, la última diapositiva es de, pues listo, vamos a enviarles, ¿no? El post es, incluso les digo, tienen tanto tiempo, ¿no? Siempre son 15 minutos, desde que lo envío al chat. Listo. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar. ¿Alguien me podría ayudar con la primera flashcard? Listo, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo ya. Tin, tin. Ya. Dice componentes de la sal biliar. ¿Se acuerdan cuáles eran? Ácido clorhídrico Ujú. y glicina o taurina. Claro, ¿no es cierto? Glicina o taurina. Muy bien, muchas gracias, sí. ¿No es cierto? Ay, no, me emociono. Eso cuando participo. Acá también tienen esa la manita. Sí, ya está correcto. El ácido cólico o que no es cólico más la glicina taurina. Muy bien, siguiente. ¿Para qué sirve la emulsificación de lípidos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es emulsificar? ¿Cuál es la función de la emulsificación? Había entendido que emulsificar era como mezclar dos componentes que normalmente no se mezclan y eso lo va a hacer degradando los lípidos a un tamaño más pequeño, o sea, aumentando su área superficial para que se pueda Ujú. mezclar, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Sí. No vendría a ser disminuir el tamaño de las gotas lipídicas para aumentar el área superficial y eso con el fin de que las enzimitas, ¿cierto?, puedan realizar mejor su función de degradar cada gota lipídica, ¿no? Muy bien, claro. Y acá, bueno, pues acá dice todos los tipos de acá hubiera preguntado, ¿cuáles son los componentes de la emulsificación? Son dos. ¿Cuáles son? A las sales viriales y el peritaltismo. Ajá, muy bien, ¿no es cierto? Sales biliares y periciativos. Muchas gracias. Sí, ¿no? Para cualquiera que no se haya acordado de eso, acá siempre es lo bonito de nuestra flashcard. Ahorita vamos a volver a esa diapositiva que está aquí. Ajá. No sé por qué se está demorando. Ya, acá está, ¿no es cierto? Sales biliares y peristaltismo, ¿ya? Esos son los dos mecanismos para la emulsificación. Siguiente pregunta, ¿la colestoquinina hace que se libere bicarbonato pancreático? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? Muy bien. Al final, eso lo hace ¿quién? La secretina, ¿no? Sí. La colestequinina nos ayuda con respecto a la secreción, liberación de enzimas pancreáticas. Y por último, ¿qué enzima que necesita de su cofactor degrada los triglicéridos? La lipasa pancreática. Ajá, ¿no es cierto? La lipasa pancreática que tiene a su cofactor llamado colipasa, ¿no? Muy bien, de verdad, qué felicidad.
Muy bien, entonces vamos avanzando con esto, ¿ya? Yo les recomiendo que también hagan algo así en sus sesiones de estudio, ¿no? Ustedes identifiquen, ¿no? De esto, ¿qué le puedo preguntar a mi amigo de lo que acabo de estudiar, ¿no? Creo que quiero que sí o sí se acuerde de todas las diapositivas que hemos visto, hojas que hemos leído, lo que sea, ¿no? Entonces, hagan unas cuantas preguntas, ¿no? Y verifiquen si es que ustedes saben las respuestas, ¿no? Y así, ¿no? Para seguir avanzando. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, sigamos con la parte de lipoproteínas, que ahora sí, este sí es mi subtema más favorito de todos, ¿ya? Entonces, iniciamos con esto. Las lipoproteínas vendrían a ser, ¿qué cosa? Dos componentes, tienen lípidos y tienen proteínas. ¿Para qué nos sirven o qué son? Son transportadores, ¿ya? Transportadores de lípidos. Y por ahí tienen alguna proteína. No es su función llevar las proteínas, ¿no? Es simplemente que la tienen ahí agregada. Lo importante es que estas lipoproteínas transportan lípidos, ¿ya? Y esta mantiene y transporta componentes lipídicos en la sangre, porque recuerden que son, son hidrofóbicos la mayoría, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener una conformación, ¿no es cierto?, para poder estar en un medio soluble al agua, ¿no? Como vendría a ser la sangre, ya. Entonces, ahora son complejos macromoleculares esféricos, todos, mira, todos ellos son esféricos, ¿no es cierto? Algunos son más grandes, otros pequeños, ¿no? Que van a contener, como les digo, lípidos y proteínas. Entonces, eso. Cuando les hablen de HDL, LDL, no digan grasa buena, grasa mala, no. Ustedes ya pasaron ese nivel, ahora ya pueden saber qué son específicamente, ¿no? ¿Es grasa buena? Lípido bueno, no. Lípido saludable, no. Vendrán a ser, ¿qué cosa? Lipoproteínas. Eso es lo que son, ¿ya? Son lipoproteínas de baja o alta densidad, ¿ya? Y bueno, pues está la VLDL, que de repente algunos escucharon, algunos no. Ahora se los presentamos. Es lipoproteína de muy baja densidad, ya, very low. Y bueno, pues los kilomicrones. El kilomicrón que hemos visto hace poco también es una lipoproteína. Solo que ahorita vamos a desglosar cada uno, ¿ya? ¿Son diferentes en qué? En todo esto, en composición. Algunos tienen más porcentaje de colesterol, algunos menos. Algunos tienen más concentración de proteínas, algunos menos y así, ¿ya? Tamaño también lo pueden ver acá. El más grande, ¿quién es? Si ahorita lo tienen que saber, es el kilomicrón. Y el más chiquitito es el HDL. Densidad, ¿no es cierto? También lo vamos a ver. Y con respecto al origen también, ¿de dónde se origina? Es decir, viene del hígado, se origina en el intestino, es importante que se acuerden, ¿ya? Listo. La composición general de estos kilomicrones es que tienen un núcleo lipídico neutro, ¿ya? Y la capa externa es, ¿qué cosa? Vendría a ser más liposoluble, no, hidrosoluble, ¿ya? Similar a lo que hemos visto en kilomicrón, porque el kilomicrón es una lipoproteína, ¿ya? Adentro hidrofóbico, afuera hidrofílico, ¿ya? Y por lo tanto acá, acuérdense de esto, triglicéridos y esteros de colesterol adentro, afuera, fosfolípidos, colesterol libre o colesterol no esterificado, es lo mismo junto con las apolipoproteínas, que son proteínas, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, el origen de estos carbohidratos, de estos lípidos, también tenemos que saber dónde vienen, ¿no? De la dieta, por ejemplo, de exógenos o de repente la síntesis de novo, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver de poco a poco. Muy bien, y de esta manera, ¿no es cierto? Lo hacemos, ¿para qué generamos estas conformaciones de los lípidos y proteínas? Para que sean más solubles en el plasma y puedan viajar, ¿ya? Ahora. Con respecto a las características, ¿no es cierto? Ahí, como les mencionaba, los kilomicrones, ¿no es cierto? Son los más grandes, ¿no es cierto? Pero también tienen menor densidad, ¿no es cierto? Tienen mayor tamaño, tienen mayor cantidad de lípidos, en este caso de triglicéridos, pero menor de proteínas, ¿no? Mientras que el HDL es lo contrario, es el más pequeñito, pero es el más denso porque tiene mayor cantidad de proteínas, ¿no? Y menor cantidad de lípidos. Y el VLL y el LDL están ahí en medio, ¿no? Lo que quiero que se acuerden es que a mayor tamaño, menor densidad, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, los colorcitos. El celeste está representando las proteínas, los fosfolípidos, ¿no? Y en la capa hidrofílica, o sea, la parte externa, mientras que adentro está lo otro, ¿no? Triglicéridos más colesterol. Ya. Algo interesante es que en el laboratorio, con respecto a la ultracentrifugación, ¿no es cierto? Lo que ustedes hacen es colocar acá los 4 tipos de lipoproteínas que tenemos, ¿no? Y los hacen avanzar con electroforesis, es decir, le ponen un cátodo, un ánodo acá adelante, en la meta, por así decirlo, está el ánodo con carga positiva, acá con negativa, y bueno, pues la cosa es que, sobre todo acá con positiva, y colocas acá todos en la línea de inicio, ¿no es cierto? Todas estas lipoproteínas. Las que avanzan más vendrán a ser las HDL. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de proteínas, y las proteínas tienen carga negativa. Ya, acuérdense de eso. Eso también, eso les va a servir hasta el tercer, cuarto, quinto año, ¿ya? De medicina. Proteínas tienen carga negativa.
Después, por lo tanto, como tiene carga negativa, mayor cantidad, entonces se va a atraer con el ánodo y bueno, pues avanza más rápido. Además de que son más pequeñas y más densas, ¿no? Mientras que los kilomicrones no tienen casi ninguna proteína, por lo tanto se quedan ahí, además que son más grandes. Y el VLDL, VLDL van avanzando así un poquito, porque después del HDL, ¿quién tiene más proteínas? O LDL, LDL y así, ¿ya? Bueno, eso es un detallito para que sepan, ¿ya? También se los han puesto en sus diapositivas. Acá. Nos muestra todo esto y yo ya se lo resumí aquí, ya de manera escrita. ¿Cuál es la lipoproteína que tiene mayor cantidad de triacilglicéridos? El kilomicrón. En segundo puesto, VLDL. Lipoproteína que tiene mayor cantidad de proteínas, el HDL. Acá está HDL, ¿no es cierto? Mayor cantidad de proteínas, 40%. Mayor cantidad de fosfolípidos, ¿no es cierto? De celeste, el HDL también con 30. Y mayor cantidad de colesterol, LDL, ¿ya? LDL, acá está, ¿no es cierto? Mayor cantidad de colesterol, ¿no? 50%, todo su colesterol. Mientras que triglicéridos es diferente, ¿no? 90% en el kilomicrón. Ya, entonces acá yo sugiero que se guarden esto. Los primeros puestos, y sobre todo del primer, segundo y cuarto ítem. Ya, eso sí, así, nunca se deben olvidar. Luego tenemos esto, las funciones de las lipoproteínas, que son primero, ¿no? Vendrían a ser proteínas que están formando parte de la estructura de las lipoproteínas, ya. Ahora, sus funciones, ¿no es cierto? Bueno, puede ser sitio de reconocimiento, es decir, de toda la lipoproteína, cuando llega al hígado, cuando llega al intestino, ¿cuál es su photocheck? La proteína, ¿no es cierto? Le voy a decir, oye, yo tengo un B48, soy tal, ah, ya, B48, por lo tanto eres tal lipoproteína, es decir, kilomicrón y así, entonces sí, entonces lo reconoce, ¿no? Con las proteínas. También sirven de activadores o son coenzimas, es decir, que va a haber una enzima por ahí, ¿no? Y yo soy kilomicrón y llego, presento mi proteína y esa enzima se activa y me empieza a hidrolizar, ¿no es cierto? Entonces, eso también como activadores. Componentes estructurales, porque al final, ¿no es cierto? También eso forma parte de la estructura del kilomicrón o de cualquier lipoproteína y se dividen por función y estructura, ¿no? Y en este caso se llama de esta manera, ¿no? Puede ser APO C1, C2, C3, ¿no? En clases, letras, todo ello, ¿no? Pero eso ya es nomenclatura. Ya. Acá tenemos el metabolismo de los kilomicrones. Eso también es importante. Tenemos siempre un textito y luego el dibujito. ¿Ya? Y luego nos pasamos a otro y así. Entonces, con respecto al metabolismo de los kilomicrones, acá tenemos que estos kilomicrones, primero iniciamos con la síntesis, ¿no es cierto? ¿De dónde? El B48. ¿Qué es B48? Es una proteína, no apolipoproteína. ¿Dónde se sintetiza eso? En el retículo endoplasmático de cada célula. Entonces, una vez teniendo todos los componentes del kilomicrón, ¿no es cierto? Los vamos a unir dentro del enterocito. Recuerden que todo esto es dentro del enterocito y por lo tanto el origen del kilomicrón es en el enterocito o intestino, ¿ya? Entonces, una vez formas todo ello, se libera la lipoproteína hacia el sistema linfático que ya habíamos visto y luego a la sangre. Cuando ya está en la sangre, va a haber una lipoproteína buena, bondadosa, llamada HDL, ¿ya? Que le va a regalar y le dicen, oye, ¿tú eres nuevo por aquí? Sí, soy un kilomicrón naciente, ¿no es cierto? Por lo tanto, soy funcionalmente incompleto. Entonces la HDL dice, ah, ya, entonces te voy a dar estos apolipoproteínas. Te voy a dar una E y una C para tus primeros viajes, ¿no es cierto? El kilomicrón está feliz porque ahora ya va a poder, ya es maduro, ¿no es cierto? Ya va a poder hacer ciertas cosas. Entonces, la degradación de triglicéridos, ¿no? En este caso, como les digo, el kilomicrón va a tener su apolipoproteína, nunca se olviden, el B48, ¿ya? Kilomicrón es con B48, ApoB48. Pero también ha ganado en el viaje otras dos apolipoproteínas, ApoE y ApoC. Cuando muestra el ApoC, ¿no es cierto? Va a activar a la lipoproteína lipasa, ¿ya? Esta lipoproteína lipasa vendría a estar en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Entonces ella está como que durmiendo encima hasta que por ahí pasa un kilomicrón que tenga este photocheck nuevo que le han regalado, que es el ApoE ApoC, sobre todo el ApoC, y este kilomicrón llega. La enzima, ¿no es cierto?, la lipoproteína lipasa, se activa y, como les decía antes, va a hidrolizar, va a cortar. Imagínense que es como un cuchillo, va a rebanar el kilomicrón, ¿ya? Recuerden que el kilomicrón, ¿qué era? ¿Una salchicha? No, tenía varios componentes, ¿no es cierto? Tenía bastantes triglicéridos, proteínas, colesterol, etcétera. Entonces, ¿con qué se va a quedar con esto? ¿No es cierto? Con los triglicéridos, y miren, acá, va a hidrolizar los triglicéridos y hidrolizar, romper
¿Y qué es lo que me queda cuando rompo el triglicérido? Esto, ácido graso más glicerol. Por eso es que era importante que nos acordemos de justamente las enzimas que hemos visto al inicio, ¿ya? Entonces, o la formación en específico, ¿no? En estructura, ¿se acuerdan de la segunda diapositiva? Cómo se forman tres triglicéridos con un glicerol y tres ácidos grasos, ¿no? Y entonces la cosa es que los divide, ¿no? Los corta, ya tenemos todo esto. Entonces, ayudándome de este grafiquito, acá está la lipoproteína lipasa, ¿no es cierto? Miren, el glicerol, como no nos sirve, se va a ir al hígado, ¿no es cierto? Va a viajar por la sangre y va a ir al hígado donde puede hacer algo de importancia. ¿Cómo qué? Como gluconeogénesis, ¿no es cierto? Luego. Pero también puede quedarse, ¿qué cosa? El glicerol, no, sino algo que le interesa al tejido adiposo, que vendría a ser el triglicérido, ¿no? O los ácidos grasos, digo, ¿no? Esos ácidos grasos se van a juntar, se van a acumular acá en el tejido adiposo, ¿ya? Y bueno, pues ya vimos cómo se te comporta esta lipoproteína lipasa. El siguiente paso vendría a ser la regulación de nuestra NPL, ¿no es cierto? De ella, ¿no? Eso va a depender de nuestro estado nutricional y la concentración hormonal, es decir, es diferente si hemos comido recién, o sea, postprandial, o si ya llevamos horas de ayuno, ¿no? En el caso de esta enzima, ¿no es cierto? Eh, cuando, cuando estemos, cuando haya mayor cantidad de insulina, o sea, cuando estamos en época postprandial, o sea, después de comer, vamos a tener una síntesis de LPL aumentada en el tejido adiposo, disminuida en el músculo. Aumenta en el tejido adiposo porque, bueno, pues porque cuando tú estás ingiriendo estos alimentos, ¿cierto? La insulina va a querer almacenar, ¿no? Ahorrar. ¿Y quién mejor para ahorrar lípidos que el tejido adiposo, ¿no? Entonces ella va a empezar a sintetizar más de esta enzima, ¿ya? Muy bien. Luego, con respecto a al, la regulación ya hemos visto, formación de los remanentes de kilomicrón. Esto se va a dar en el 90% de los tres triglicéridos, ¿no? En este caso ya ha cumplido su función el kilomicrón, ¿no? Está como que viajando, viajando y se vuelve cada vez más pequeño, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que ya está dando sus tres triglicéridos, porque al final, y eso también es un mensaje que quiero que tengan, ¿no? Las lipoproteínas como HDL, LDL, etcétera, no son malos ni buenos, ¿no es cierto? Simplemente eh, cada uno tiene unas funciones que nos va a servir al organismo, ¿no? En este caso, llevar ácidos grasos, ¿no es cierto?, a ciertos lugares para que las células se puedan alimentar, ¿no? Porque las células no solo se alimentan con grasa, digo, con glucosa, ¿no? Sino también con ello, ¿no? Por eso es que eso lo hemos visto un poco también en gluconeogénesis, ¿no? Que usamos también las grasas, ya. Entonces, ¿eso qué significa? Que este kilomicrón, ¿no es cierto?, está trayendo grasas, ¿de dónde? Del intestino y hacia dónde está viajando por todo el cuerpo. Y cuando ya pasó por bastantes tejidos adiposos, musculares, ya pasó por bastantes LPL, ¿no es cierto? Está perdiendo sus tres triglicéridos, ¿no es cierto? Y cuando ya haya perdido el 90%, ¿no es cierto?, ya esté degradado, entonces obviamente su tamaño va a disminuir, va a aumentar su densidad porque se queda solo con las proteínas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le voy a decir al HDL, le voy a decir muchas gracias por este regalo, ahora te lo devuelvo, ya, su ApoC lo devuelve y viaja como que al asilo de los kilomicrones que vendría a ser el hígado, ¿ya? Para hacer para que pueda ingresar por endocitosis, ¿no? Y eso lo va a hacer presentando su photocheck, en este caso de ApoE, ¿no? Decir, sí, yo soy el kilomicrón, etcétera, ya. Entonces eso, ¿no? Miren, acá está en la parte final, ¿no? Cómo es que ese remanente de kilomicrón para entrar por endocitosis tiene que presentar su ApoE, ¿no? Y antes obviamente, miren, le devolvió su ApoC2 al HDL, ¿ya? Entonces lean esto, es bonito, listo. Eso es el kilomicrón. VLDL, ¿dónde comenzaba el kilomicrón? En el intestino. El VLDL, ¿dónde? En el hígado, ¿ya? Se sintetiza ahí. En este caso, la composición va a ser de triglicéridos, sí, pero endógenos, es decir, que lo está creando el mismo hígado. En cambio aquí, ¿quién está creando todo esto? Nadie. Lo estamos recibiendo por medio de la comida, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Triglicéridos exógenos en kilomicrón y endógenos en el VLDL. Ya. Entonces, mira, que está la función fácil. Dice, transporta triglicéridos del hígado hacia los tejidos periféricos. Ya. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero se libera a la sangre y miren, la apolipoproteína del VLDL es el ApoB100. Ya no se olviden, ApoB100. De la misma manera, la HDL va a ser una lipoproteína bondadosa que le va a donar
o le va a prestar la ApoC2, así como la ApoE, ¿ya? Ya, entonces, ahora que está cargada esas apolipoproteínas, vamos a ver un proceso interesante que me interesa la modificación, ¿no es cierto?, en la circulación y que está acá al costadito también. En este caso van a interactuar, ¿no es cierto? Primero, bueno, antes, ¿no? Primero tenemos que va a pasar por la misma LPL. ¿Quién es la LPL? La lipoproteína, ¿no es cierto? Acá está lipasa, ¿no? Entonces, de la misma manera va a ser activada y la polipoproteína la va a empezar a hidrolizar. ¿Qué cosa? Los triglicéridos. ¿Ya? Y se va a quedar con los con los ácidos grasos, va a eliminar el glicerol, chévere, ¿no? Entonces ya se va gastando poco a poco, ¿no? Entonces, el ApoC y la ApoE se van a devolver a la HDL, mientras que va a retener, se va a quedar con su ApoB100, porque al final recuerden que es su identificador. Ya, ahora, va a haber un intercambio de regalos con la HDL. ¿Entre quién? VLDL y HDL. Ya, esto voy a poner un zoom acá. Miren esto, tenemos al HDL por aquí y le va a entregar, ¿no es cierto?, su, mira, colesterol esterificado, CE, mientras que la VLDL le va a entregar, ¿qué cosa? Los triglicéridos, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo. Porque encima va a ser mediado este intercambio de regalos por la proteína, acá está su nombre, de transferencia de colesterol éster, ¿ya? La PTEC, ¿ya? Entonces ella, ¿ya? Pero recuerden cuál es la dirección, ¿no es cierto? Los HDL le entrega los colesteroles certificados, mientras que la VLDL les muestra los triglicéridos, ¿no? Ahí está. Luego, la conversión a LDL, ya acá faltó. Se corrió LDL. En este caso, ¿cómo se va a convertir el VLDL en LDL, ¿no es cierto? Por medio de un intermediario que va entre el IDL. Simplemente, ¿cómo es que se convierte? No hay tanto problema ahí. A medida que va perdiendo triglicéridos, que va cambiando su conformación, sus porcentajes, ya sus proporciones, se va a convertir en IDL. Y luego en LDL, ¿ya? Entonces, el LDL, ¿de dónde nació? Del VLDL, ¿ya? Acuérdense eso. Muy bien. Entonces, el IDL puede ser captado, o sea, puede convertirse en HDL. HDL. Puede convertirse, bueno, lo voy a dibujar ya. VLDL, IDL y el otro LDL. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que acá está perdiendo más triglicéridos, está perdiendo más y ahora se convierte en LDL. Ya. Entonces, este IDL también puede viajar, ¿no es cierto?, al hígado, ¿no? Y puede presentar su ApoE y ahí seguir con endocitosis, ¿no? Pero también se puede convertir en LDL. Entonces, esa va a ser la siguiente molécula de la que vamos a hablar. Ya, pero acá recuerden, ¿no es cierto? Miren acá, apolipoproteína, proteína, ¿ya? Del VLDL es el APO100, ¿ya? ¿Cuál era en kilomicrón? B48, ¿no es cierto? ¿De dónde nace el VLDL? En el hígado. ¿Dónde nacía el kilomicrón? En el intestino, ¿ya? ¿Quién le da a quién las ApoC, ApoE? El HDL. ¿En dónde? En la sangre, ¿no es cierto? Ya. Y otra enzima, ¿no es cierto? Está la lipoproteína lipasa, la LPL, se activa, ¿no es cierto? Por el ApoC2, ¿ya? Acuérdense de eso, ApoC2. ¿Y qué es lo que hace? Hidroliza triglicéridos, ¿no? Acá tenemos el VLDL con una buena cantidad de triglicéridos y todo esto lo va a cortar, ¿no es cierto? O la mayoría, y lo va a dividir en ácidos grasos y glicerol. Glicerol el glicerol lo envía a la sangre, ácido graso se queda en tejido. Esta enzima, lipoproteína lipasa, ¿dónde está? En el tejido adiposo, pero también está en el tejido muscular. Miren acá, como está perdiendo más triglicéridos, miren cómo se convirtió en IDL. Le devuelve sus apolipoproteínas y luego se puede convertir en LDL, ¿no? ¿Y cuál es la función de LDL? ¿Ser grasa mala? No, porque lo dijo Simpson, no. Simplemente porque le dicen así porque ahora está llevando la grasa hacia los tejidos. Eso puede ser malo si es que hablamos de alguien que tenga LDL en cantidades muy elevadas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, porque ahí le está sobrecargando a todos tus órganos, ¿no es cierto? Pero al final, esas células también necesitan energía, también necesitan grasas, ¿ya? Entonces, sí o sí es importante, ¿no? El problema es cuando es en exceso, ¿ya? Entonces, no hay que culpar a la LDL, ya, pobrecita. Y recuerda que es una lipoproteína. Muy bien, entonces ya sabemos esto. Siguiente, LDL, lo que les había mencionado, miran acá, ¿de dónde partimos? Estamos acá justo cerca de la célula.
El LDL va a ser el que se presente directamente, toca la puerta a cada célula y va a decir, hola, acabo de llegar con toda mi carga de grasas, ¿puedo pasar? La célula dice sí, ¿no es cierto? Pasa por un proceso de endocitosis, ¿no es cierto? Acá está explicado también, acá. Tenemos un pH endosomal bajo y eso va a hacer que cosa que se separe el LDL del receptor, por ejemplo, de la clarina o clautarina, ¿no? En este caso, se separan, ¿no es cierto? Y el LDL va a estar solito, libre, ¿no es cierto? En la luz. Eh, estas proteínas, ¿no es cierto?, de la vesícula se van a reciclar, mientras que ahora, como ya está solito, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber hidrólisis, ¿no es cierto?, en el lisosoma, ¿no es cierto?, y se va a dividir, ¿no es cierto?, va a generar aminoácidos. ¿De dónde se obtuvo aminoácidos? Ah, ¿cómo? Por la apolipoproteína, pues porque la apolipoproteína, ¿qué es? Es una proteína. La unidad mínima de las proteínas es el aminoácido, por lo tanto, si lo degradó porque es un lisosoma, lo llevó hasta aminoácido, ¿no? Ácido graso y bueno, pues colesterol se entiende porque eso es lo que tenía el LDL, ¿no? O el IDL o el VDL antes, ¿ya? Y ahí está. Y eso, ya, hasta aquí, porque el resto de esto, ¿quién es esta enzima, no? Esta síntesis, cómo funciona, todo ello, la CAT, ¿qué es eso? Ya, eso ahorita no, eso recuerden que es la parte de lípidos 2 y 3, ¿ya? No se preocupen. Entonces ahorita queremos entender el LDL. Entonces ya sabemos que contiene poco triglicérido, ¿no es cierto? Nos sirve para suministrar el colesterol hacia los tejidos. Eso es lo interesante. ¿Y dónde nace? En la sangre. ¿De dónde viene? Del VLDL, ¿ya? Entonces, miren, acá está la endocitosis mediada por los receptores, ¿no es cierto? Perdió, ¿no es cierto? El ApoB 100, todo ello, ¿no es cierto? Va a ser el LDL captado, va a ser degradado por la célula, ya hemos explicado por qué. Clatrina era la proteína de la vesícula, ¿ya? Y bueno, pues simplemente ahí está, ¿no? Básicamente es, como les digo, es aquella lipoproteína que se presenta a cada célula como un regalo y este regalo va a ser eh, roto todos los papeles, abierto, ¿no es cierto? Un buen unboxing para que se pueda aprovechar todas las grasas que está trayendo. Listo. Acá otras cositas, también sin entrar en tantos detalles porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No se preocupen tanto de esta HMG-CoA, pero simplemente que el efecto, ¿no es cierto?, del colesterol endocitado, ¿no es cierto?, ¿ya? Va a inhibir a una HMG-CoA reductasa, ¿ya? Simplemente ella te ayuda a sintetizar colesterol. Entonces, si está ingresando colesterol a la célula, ese colesterol le va a decir, oye, encima que creas colesterol, no te preocupes, ya llegué yo, no tienes que trabajar tanto en crear colesterol porque yo soy el colesterol y he llegado, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Igual eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero ahí ya lo tienen, ¿ya? Esta vendría a ser. Y esto, lo más importante, su clase de seminario también. Miren, acá tenemos a las células espumosas, ¿ya? ¿Qué es esto y cómo llegamos ahí? Bueno, primero tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ver el tiempo, ya, 51. Tenemos algo llamado eh, LDL, ¿no es cierto? ¿LDL es bueno? Sí, ¿no es cierto? El HDL también, ¿no es cierto? Lleva grasitas, ¿no es cierto? De un lugar a otro. En este caso les da alimento energético a las células, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentra, ¿no es cierto? O más bien, ya, pero han encontrado que se acumula en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Que te pueda, la parte de enfermedad cerebrovascular, infarto al miocardio. ¿Cómo es eso? Se supone que es bueno, ¿no? ¿Por qué hace eso, no? Ya. ¿Por qué? Porque este LDL se va a malignizar, por así decirlo. Ya malignizar no, porque tiene que ver con cáncer. Se va a volver mal, ¿no? ¿Y cómo va a ser eso? Porque se va a volver oxidado. Ya va a ser un LDL oxidado. ¿Y cómo sucede eso? Porque va a estar expuesto a mayor cantidad de estresantes, ya, o radicales libres, y va a estar en menos contacto con los antioxidantes que, bueno, pues ayudan a tranquilizar esos radicales libres. Ahí tenemos a los superóxidos, óxido nítrico, peróxido, otros oxidantes que van a modificar este LDL, ¿ya? Y lo van a convertir en LDL oxidado, ¿ya? Mientras que una persona que no come suficientes vegetales, ¿no es cierto?, se está perdiendo de todos sus antioxidantes, ¿no?, que van a luchar contra estos radicales libres, ¿no? Entonces ello, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando aumentan y hay demasiados radicales libres versus antioxidantes? Eso se llama estrés oxidativo. Ya no sé por qué se los quitaron de su temario, ¿ya? Pero igual yo siempre tengo unas diapositivas de eso. Eso se los explico en la tercera clase de lípidos, me parece, ¿ya?
Bueno, la cosa es que este estrés oxidativo genera justamente cambios en el LDL que ahora se vuelve oxidado. Ya, ¿qué es lo que va a pasar con eso? El macrófago reconoce a sus vecinos, ¿no es cierto? A todo su vecindario, entre ellos el LDL, pero no va a reconocer el LDL oxidado, por lo tanto va a decir, no, este es extraño, yo me lo voy a comer, me lo voy a fagocitar. Lo fagocita, pero como esta oxidado está medio raro, no lo va a poder lograr, solo lo va a comer, pero no lo va a poder digerir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir acumulando y acumulando LDL. Eso va a hacer que se vuelva disfuncional este macrófago y en un momento, ¿no es cierto?, explote, ¿no es cierto?, de todo ese LDL que no pudo degradar, explota y ahí lo que ya vamos a tener es una célula espumosa, es un macrófago, ¿no es cierto?, que tiene bastante LDL oxidado, ¿no es cierto? Ya. Y bueno, pues este macrófago sirve para la formación del ateroma. ¿Ya? Ya lo van a ver en bioquímica, en la parte de su seminario la formación del ateroma, incluso también en patología 1 y así. No es como que este es mi vaso sanguíneo, el ateroma es grasa en mi vaso sanguíneo, no, o grasa debajo de mi endotelio, no. Es más que eso, ya, eso, incluso hay varias células, procesos, todo ello, ya. Entre ellos ya conocen a uno, las células espumosas, ¿qué cosa eran? Eran macrófagos, ya, que consumieron LDL oxidado, ya. Ujú, ujú, ujú. Ya, y bueno, pues lo de los barredores, que eso simplemente se les llama así, ¿ya? Se llaman macrófagos con muchos receptores de barredores clase A, macrófagos RBA, ¿ya? Ellos medían la endocitosis de LDL modificados, pero cuando son bastantes, se acumulan, pasa esto, ¿no? Lo de las células espumasas y luego ateroma. Y ya vamos a terminar. Esta es la última diapositiva y luego ya las flashcards. En este caso, el HDL, ¿no es cierto? Nos faltaba hablar de ella. Miren, por cada lipoproteína se tiene que acordar su apoproteína, ¿no es cierto? Ya saben, P48, kilomicrón, ¿no es cierto? VLDL, su apo B100, ¿no es cierto? El LDL no me dijiste, ¿no? Pero ¿de dónde venía? Del VLDL, ¿no? Y el HDL, ya como es una como le dicen grasa buena, ya sabemos que es lipoproteína, y además que les he mencionado que bioquímicamente ella es la que da, ¿no es cierto?, las apolipoproteínas, digo, sí, apolipoproteínas C y E, ¿no?, en la sangre hacia el VLDL y hacia el kilomicrón. Como es tan buena, ¿no es cierto?, le vamos a dar la mejor nota, que vendrá a ser APO1, ya A1 digo, ¿ya? Ese es el nombre de su lipoproteína que le va a identificar a la HDL, ¿ya? Entonces, las funciones ya sabemos que son ser la reserva circulante ya de ApoC2 y ApoE. Recuerden, ¿para qué me servía ApoC2? Para activar a la LPL, ¿no es cierto? A la lipoproteína lipasa. Y la ApoE me sirve para presentarte al hígado y hacer endocitosis, ¿no es cierto? Para estar dentro del hígado, ¿no? Listo. Absorción del colesterol no esterificado. Acá tenemos los HDL nacientes que algunas características como que son discoidales, contienen fosfolípidos, ¿ya? Obviamente tiene su ApoA1, su ApoC y ApoE para donar, ¿no? Y captan colesterol, ¿no es cierto?, de los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿no? Eso es como que, por eso es que le dicen bueno, por así decirlo, ¿no? Porque los vasos sanguíneos que están saturados, por así decirlo, ¿no? De grasas, ¿no es cierto?, de ateroma, el HDL de todos los tejidos periféricos, incluidos los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, se lleva grasita, ¿no es cierto?, lípidos, y los lleva al hígado para que tengan una mejor vida, ¿no es cierto?, que sean útiles de otra forma, ya. Entonces es lo que hace. De tejidos periféricos hacia el hígado, ya nunca se olviden de las direcciones, de dónde a dónde. Muy bien, entonces, esterificación del colesterol. Acá tenemos mi HDL captada, ¿no es cierto? Acá tenemos que tiene dentro de sí, ¿no es cierto? Colesterol, tiene un poquito, pero igual tiene. Y bueno, pues en el hígado, ¿no es cierto? Va a pasar por esta enzima, ¿no es cierto? La LCAT o LCAT, que bueno, pues va a ser la lecitina, colesterol, acetotransferasa. Ya. Entonces, creo que va a pasar con este HDL, con este LCAT, ¿no es cierto? Va a activar, o bueno, va a ser activado por su ApoA1, ¿no es cierto? La HDL tiene su ApoA1 y cuando pase cerca de esta enzima, va a empezar a trabajar como loca. ¿Y qué hace esta enzima, no es cierto? Divide, ¿no es cierto?, el colesterol, ¿no es cierto?, en estereocolesterilo y lisofosfatilcolina. No es tan importante que se me aprecie esto, pues simplemente hay que ver la albúmina, ¿no? Pero, ¿cómo es que se obtuvo ello? Con la LCAT, ¿no es cierto? A partir de los colesteroles que tenía, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera, estamos haciendo, ¿no es cierto?, que se estén transfiriendo los ácidos grasos, ¿no es cierto?
porque estamos dividiéndolo en colesterol, fosfatidilcolina, ya. Entonces, este HDL naciente, ¿no es cierto?, va a acumular ésteres de colesterilo, porque miren, está trabajando con la LCAT y cuando ella trabaja, lo que bota es esto, ésteres de colesterilo. Entonces, la HDL va a estar acumulando ésteres de colesterilo y a medida que va aumentando, está cambiando su proporción, se va a convertir en HDL3 y finalmente HDL2, ¿ya? Esto es más como que de lectura ya de bioquímica. eh, Tiene que ver con la parte de los descubrimientos, no se preocupen tanto por el número, ¿no? De repente también les dejan alguna lectura en bioquímica seminario. Y lo importante es que cada vez está disminuyendo más los esteroides colesterol, porque miren acá, tenemos, mira, a nuestra HDL, que se acuerdan que iba a pasar por la PTEC, ¿no es cierto? Que vendría a ser una enzima que va a mediar un intercambio de regalos con la VLDL, ¿no? La HDL le va a brindar sus ésteres de colesterol a la VLDL y la VLDL le va a brindar sus TAG, ¿no es cierto? Triglicéridos. Entonces, ella va a aumentar en triglicéridos y va a disminuir en ésteres de colesterol, ¿ya? Descartar. Y ya. Y acá está, ¿no es cierto? El proceso de nuestra HDL naciente está por aquí, ¿no es cierto? Discoidal con su ApoA1, luego es HDL, ¿no es cierto? Luego tenemos que vendría a ser, va a pasar por la LCAT, ¿no es cierto? Y va a ir intercambiando con la VLDL que está por acá, miren cómo intercambian, y va cambiando, mira, las proporciones, ¿no? Y finalmente, donde llega, era de los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿no es cierto? Y bueno, pues llega al hígado. ¿Está? Eso también es súper importante, por favor, que se aprendan esa tablita, ¿ya? No, como que no se agobien de esto. Apréndanse principalmente cuál es el origen, ¿no es cierto? Luego también, obviamente, que cuál forma, por ejemplo, acá. El VLDL viene del hígado, ¿ya? Y está compuesto principalmente por triglicéridos y colesterol, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Para enviar triglicéridos endógenos sintetizados por el hígado hacia los tejidos periféricos, ¿no? ¿Dónde está el LDL? ¿De dónde viene? Del VLDL, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su misión? Enviar colesterol a los tejidos periféricos, ¿no? Directamente. ¿Ya? El kilomicrón, que es el más grande, ¿no es cierto? Origen, el intestino, ¿no es cierto? Y su misión es llevar, ¿no es cierto?, los triglicéridos, pero de forma exógena, que se obtuvieron a través de la dieta, hacia los tejidos periféricos, ¿no? Y por otro lado tenemos acá el HDL, ¿no es cierto?, que tiene como, que viene más bien del hígado, del intestino, y tiene como función enviar el colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado, para que se puedan eliminar o convertir en ácidos biliares y así, ¿ya? Ya, estas son las tablitas de las que les decía. Estas son tablitas de ambos que tienen un poquito más de información. Ya, estos, para que lo lean, acá también. Ya, es información extra. Y para terminar, tenemos esto. Estas cuatro preguntas. A ver, la primera. ¿Qué lipoproteína tiene la mayor cantidad de triglicéridos exógenos? ¿Se acuerdan? Los kilomicrones. Exógenos. Los Kilomicrón. kilomicrones. No es cierto que lo kilomicrón. Eso vendría a ser, ¿ya? Porque si fuera endógenos, ahí sería el VLD. Muy bien. Ahora dice acá, la enzima LPL es activada por ¿cuál lipoproteína? La Allá, C2. ¿alguien estaba hablando? La ApoC2. Ajá, muy bien, ApoC2. Ya, lo comparto por acá para que lo puedan ver todos. Acá está, ¿no es cierto? Bueno, acá no, acá está. ApoC2, ¿ya? Esta ApoC2 va a activar la LPL y él ya va a trabajar. ¿Qué cosa? Dividiendo el triacilglicerol en ácidos grasos que se va a quedar en el tejido adiposo y en glicerol que se va a dirigir al hígado. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. ¿Qué enzima permite el intercambio de triacilglicéridos y ésteres de colesterol entre VLDL y HDL? El PTEC. Ajá, ¿no es PTEC. cierto? Claro, ¿no es cierto? Esa vendría a ser la intercambiadora, ¿no es cierto? De regalos, en este caso de lípidos, ¿no? Entre lipoproteínas. Muy bien. Luego, ¿qué lipoproteína tiene la apolipoproteína A1? HDL.
HDL. Ujú, muy bien, ¿cierto? La mejor nota. Muy bien, entonces acá yo siempre le dejo ahí algunas preguntitas, ¿ya? Voy a abrir el Kahoot, ya no se vayan aún, porque habían votado que querían el Kahoot al final, ¿ya? Entonces voy a cerrar esto y se vayan. Me parece que hay 4 preguntas, ¿ya? Y muy siempre es cortito. Bien sencillo. Además, y eso también es como que un poquito de mi regla, acá no es tanto de que ustedes colocan ahí su nombre, apellido, código institucional para identificarlos, no, aquí más que todo para el Kahoot, ¿ya? Kahoot, es que ustedes pueden colocar cualquier apodo, ¿ya? Que ustedes quieran. A veces, o la mayoría de nuestras clases hemos usado apodos de bioquímica, yo que sé, estamos viendo carreras 2, ponen FK1, FK2, exoquinasa, etcétera, pero pueden colocar de cualquier otro apodo, ¿no? Que ustedes quieran, o de repente otro curso que les esté gustando mucho y así, ¿no? Y ese es su libertad, ¿ya? Además me parece curioso ver siempre en nombrecitos, ya sea de bioquímica o aparte. Entonces, ahorita les voy a mostrar el de lípidos 1. Ajá, justo tiene 6 preguntas. Ya, entonces voy a compartir de nuevo. Cualquier cosa me dicen si es que no se escucha mi voz, ¿ya? Porque ni voy a tener una pregunta, yo hago como una retroalimentación. Sobre todo si es que hay más o menos respuestas contestadas bien. Ujú. Ya, entonces ya se generó el código. Te voy a pasar otros por el grupo, pero ya pueden ir escribiendo, solo colocan Kahoot en su celular, ¿no? Kahoot de PIN y les ponen, para colocar el PIN ese número 618, ¿no? 4394 y de ahí ya colocan el apodo que ustedes más quieran, ¿no? Y kilómetro, LDL. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Ya, muchas gracias. Sí, muy bien, chévere. Ya vamos a esperar un poquito más. Muchas gracias. Estamos llenando súper rápido ahí todos empoderados para ir con todo a nuestro final y aprender obviamente bastantes cositas acá en bioquímica. Y vamos a ver el tiempo que damos. Tun, tun, tun. Ya, damos 2 minutos más máximo y ya comenzamos. ¿Ya? A las 9. Ya 7:09. Es oportuno. Siento que tú eres mirando los muchachos. Y recuerden que el post-test será justamente después. Terminamos de Kahoot, ahí es cuando termina nuestra asesoría. ¿Ya? Por favor, Sebastián, tu micrófono. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias.
Y también recuerden que el Kahoot es opcional, ¿no? Pero yo siempre los convoco a que puedan participar porque es un método, es una técnica para aplicar el after recall, ¿no? En este caso, si yo hago una pregunta y alguien responde, es como que es chévere, es bonito, ¿no es cierto? Pero acá lo que hacemos es que cada uno pueda responderlo en su tiempo, ¿no? Cada pregunta tiene 20 segundos, algunos 30, ¿no? Entonces todo el mundo no solo va a saber la respuesta hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, para que todo el mundo tenga su tiempito de resolver esa pregunta y así. Después de haber intentado ver si era correcto, ¿no? Y ahí retroalimentar, ¿no? Es eso, ¿no? Testearnos, es lo más importante, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que hacemos. Y también les iba a decir, ¿no es cierto?, que esa es la razón por la cual nosotros, después de cada asesoría, vamos a responder preguntas del tema del día tocado, más los anteriores, para ir repasando, ¿ya? De manera grupal, al menos unos 5 o 10 minutos que nos dura el cajón, eso, ¿ya? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar ahora sí, ya que llegó esto. Solo que voy a tomar screenshotcito, ¿ya? Porque me gustó sus nombres. Ujú. Muy bien, entonces ahora sí, iniciamos. Si no me escuchan, me dicen, ¿ya? Me escriben por WhatsApp o por el Teams si no se escucha. Muy bien, entonces dice, ¿mediante qué mecanismo se da la emulsificación? Ujú, ¿es cierto? Muy bien. Vendría a ser bueno, ahí me permitía marcar más de una, sí. Tanto la acción detergente de sales biliares, el perisaltismo y, bueno, pues principalmente esta, ¿no? Recuerden que en un examen la única correcta vendría a ser esa verde, porque te está diciendo los dos a la vez, ¿no? Ya, entonces, por ahí. Entonces está bien lo que he marcado, ¿no? Entonces, recuérdalo bastante, emulsificación es perisaltismo más sales biliares, ¿no? Por sus propiedades detergentes, ¿no? ¿Qué era la propiedad detergente? Era evitar que vuelvan a coalescer las gotas lipídicas. Muy bien. Siguiente. Petic. ¿Verdadero o falso? Sal biliar es igual a ácido cólico que desoxicólico más glicina taurina. ¿Verdadero o falso? Sí, es cierto, excelente, ¿no? Muy bien, entonces es eso. Ya lo voy a mostrar por acá, de nuevo, para enfocarnos, ¿no? Acá está. La sal biliar va a estar hecha por un ácido cólico o queno desoxicólico, que vendría a ser un esteroide, ¿ya? Más una glicina o taurina. Muy bien, unido por un enlace amida. Listo, ¿ya? Más allá de eso, de primaria, conjugada, todo eso lo vamos a ver en la clase número 3 de lípidos. Muy bien, chévere, APO 48. Nombre de la enzima que degrada el triacilglicerol. ¿Qué? Ustedes pueden. Ujú, ¿no es cierto? La lipasa pancreática, ¿no? Entonces, volvemos ahí para que ustedes también puedan fijar dónde estaba eso. Acá. Triacilglicerol era degradado por la lipasa pancreática en 2-monosacilglicerol y 2 ácidos grasos. Mientras que el éster de colesterol era dividido por o catalizado por la colesterol esterasa, mientras que los fosfolípidos por la fosfolipasa A2. ¿No es cierto? Eso. Ya. ¿Qué hormona induce la liberación de las enzimas pancreáticas?
Muy bien, vendrá a ser colestequinina, ¿no es cierto? Ya recuerden que liberación de enzimas pancreáticas, colestequinina. Y la secretina, ¿qué hacía? Liberar bicarbonato y agua, ¿no es cierto? Para regular el pH. En este caso, ella libera las enzimas para digerir los lípidos, ¿no es cierto? Muy bien. Están dos preguntitas como ganador. 8 jugadores acaban de perder. Ah, no, acaban de perder. No, pero igual no importa. Ya, porque, como les digo, este es un espacio seguro, bonito, para que todos podamos ir aprendiendo. Mencione que la lipoproteína tiene mayor cantidad de colesterol, 50%. Además, es por lo bonito del Kahoot, ¿no? Es algo que también aprendí en la época virtual, algo que me había cambiado mucho la percepción de las cosas, que al final el éxito, ¿de qué depende? ¿De los aciertos? No, depende de los errores. Y yo, ¿qué? Sí, pues porque una persona que nunca se testea, nunca se evalúa, ¿no? Probablemente no tenga errores, no los haya identificado, mientras que nosotros sí nos estamos testeando, evaluando de manera tranquila, bonita, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de mejorar, ¿no? Porque estamos identificando esos errores, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y al final, aquella persona que detecta más errores, ¿no? Puede, por lo tanto, ver mecanismos para mejorarlos, para solucionarlos, ¿no? Y por lo tanto, eso le lleva más al éxito a aquella persona que no se testea y no tiene sus errores. Muy bien, entonces acá sería el LDL, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Tiene mayor cantidad de colesterol y de triglicéridos, ¿quién? El kilomicrón. ¿Ya? Bien. Muy bien, ApoC48 subió. ¿Qué lipoproteína es la reserva circulante de ApoC2 y ApoE? Vamos, al toque, al toque. Ustedes la saben. Reserva circulante de ApoC2 y ApoE, es decir, que me tienen por ahí. ¿No es cierto? Vendría a ser el HDL. Sí, pues ella vendrá a ser la circulante. Y no sé si es una. No, ya no hay esa pregunta, pero recuerden que su apolipoproteína, de ella la representante vendría a ser la APO 100, ¿no es cierto? Ya, digo, a 100 no, a 1, lo siento, ahora sí. La B100 es de la VLDL, ¿no? Y APO B48 de el kilómetro. Muy bien. Entonces, mira, es sencillo, bonito, ¿no es cierto? El tema. Eh, y ahí tenemos el podio. ¿Ya? Termina esto, les paso el post. Y también terminaría la grabación de Teams para subirlo a YouTube. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a felicitar a APV48, HDL, hay A1 y bueno, pues ese número no lo veo bien. Muy bien, la verdad, aplausos a todos. Ya me parece que ingresaron como 21, entonces de verdad estoy muy feliz que hagan eso. Es importante, ya que vayan participando. Esto no tiene nota, esto no es Kahoot, etcétera, tampoco es asistencia, pero en su post va a haber una preguntita llamada, si jugaste en el Kahoot, coloca tu apodo, por favor, ¿ya? Ahí, por favor, lo colocan, lo escriben para saber quiénes están constantemente asistiendo a estos Kahoot, ¿ya? Bien, entonces ahora sí voy a terminar la grabación. Ujú. Y les